Los números no mienten, pero las familias sí. Durante 36 años, creí que eran dos cosas completamente distintas. Me llamo Andy Morgan. Tengo un pequeño despacho de contabilidad en un local reconvertido en la calle Monroe de Madison, Wisconsin, a pocas manzanas del Arboreto, en un edificio que antes era una tienda de bicicletas, hasta que me hice cargo hace 6 años y puse mi nombre en el cristal. Llevo la contabilidad de unos 40 pequeños negocios del condado de Dane, un par de restaurantes, una empresa de jardinería, una ferretería familiar que lleva en la misma esquina desde la época de Eisenhower. No es un trabajo glamuroso, pero es un trabajo honesto, y me enseñó algo que acabó siendo mucho más importante en mi vida personal de lo que jamás imaginé. Cada número tiene una historia detrás, y la mayoría de la gente prefiere sentir un número que mirarlo. Me levanté temprano un sábado de la segunda semana de marzo, cuando el café aún no había terminado de prepararse, y mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Mi hermano Ryan, de 39 años, había enviado un mensaje al chat familiar, no directamente a mí, lo cual, como había aprendido con los años, era un tipo de mensaje muy particular. Necesito que me transfieran $7,200 para la fiesta de quinceañera de Sophie. Más detalles a continuación. Debajo venían 3 fotos, un espacio para eventos alquilado junto al lago con guirnaldas de luces ya colgadas para la foto de muestra, un vestido largo en una percha con una etiqueta de precio que hay que buscar porque la boutique no cree en ponerla en ningún lugar obvio, y un pastel con forma de pila de cajas de compras de diseñador, $700, según la captura de pantalla de la factura que Ryan había adjuntado amablemente, como si el desglose lo hiciera más razonable en lugar de menos. Me senté en la mesa de mi cocina mirando mi teléfono como si me debiera una disculpa. Mi madre, Bárbara, respondió en 90 segundos, 3 emojis de aplausos y la palabra espléndido. Mi tía Carol, la hermana de mi padre, envió una fila de corazones. Nadie en toda la conversación preguntó cómo se pagaría todo aquello. Porque en mi familia, esa pregunta siempre ha tenido una sola respuesta, desde que tengo memoria, y la respuesta siempre he sido yo. Quiero explicar cómo se construye algo así, porque nadie te entrega una década de deuda de golpe. Llega poco a poco, solo por esta vez una a la vez. La primera que recuerdo claramente fue la transmisión de la camioneta de Ryan, cuando Sophie tenía unos 5 años, en el estacionamiento de un supermercado a mediados de febrero, con nieve cayendo de lado. Ryan estaba allí parado con una silla de auto en una mano y sin forma de llevar a su hija a casa. $900, solo por esta vez. Luego, un depósito de seguridad cuando él y Michelle se mudaron a un alquiler más grande después del nacimiento de Sophie. Luego, una factura de teléfono que juró pagar antes del 15. Luego, un saldo de tarjeta de crédito que de alguna manera había superado los $4,000 mientras, en sus palabras, no estaba realmente pendiente. Cada una llegó envuelta en la misma frase, eres la única a quien puedo preguntar, y lo más exasperante era que él no estaba equivocado. Yo sí. Siempre lo estuve. Moví el dinero antes de permitirme sentir que salía de mi cuenta, porque sentirlo habría significado admitir que había un patrón, y admitir que había un patrón habría significado eventualmente hacer algo incómodo al respecto. Así que no conté. Esa fue toda mi estrategia, si es que se le puede llamar así. Guardaba recibos y confirmaciones de transferencias en una carpeta de mi computadora portátil que casi nunca abría, como cuando guardas un detector de humo que das por sentado que funciona solo porque está instalado en el techo. En algún momento de esos años, también comencé a poner cosas a mi nombre discretamente, sin que nadie se diera cuenta del todo. Un depósito aquí, una retención allá, para que no pierdas el puesto, Andy, te lo pagaré el mes que viene. Nunca me devolvieron el dinero. Ni siquiera lo pedí, y he llegado a comprender que ese silencio era mío, no de ellos. Yo era la que arreglaba las cosas. Durante mucho tiempo, ser la que arreglaba las cosas se sentía exactamente como ser amada. Nunca me permití sentarme a pensar en cuánto valdría realmente en esa familia si dejara de arreglar las cosas. La gente asume que pagaba porque tenía dinero, y esa es la explicación fácil, así que dejé que la gente lo creyera durante años. No es la verdadera. La verdadera es más pequeña y considerablemente menos halagadora,
Pagaba porque pagar era el único lenguaje en mi familia que se traducía de manera confiable en yo importo aquí. Crecí siendo el hermano mayor en una casa en Beloit, Wisconsin, a unos 40 minutos al sur de donde vivo ahora, en un hogar donde el dinero escaseaba casi todos los años y el amor, cuando aparecía, se manifestaba a bombo y platillo, grandes gestos, grandes cenas navideñas, grandes declaraciones, pero rara vez como ese amor discreto y confiable. En algún momento aprendí que la forma más rápida de sentirme necesario era ser útil. Ryan era por quien la gente se preocupaba. Yo era en quien la gente confiaba. No son lo mismo, y lo segundo, he aprendido desde entonces, es mucho más solitario de lo que parece desde fuera. Cuando eres el confiable, nadie te controla, solo comprueban si estás disponible. Así que me hice disponible sin cesar. Adelantaba los depósitos, cubría las reservas, mantenía mi carpeta cerrada, porque mientras yo no mantuviera todo en orden, nunca tenía que averiguar si todavía me querrían en la mesa si alguna vez la dejaba. Todavía recuerdo la tarde exacta de la llamada sobre la tarjeta de crédito, porque es el ejemplo más claro de cómo funcionaba todo el sistema sin que nadie dijera en voz alta lo que se decía en voz baja. Ryan llamó un domingo, con Sophie cantando las canciones de una caricatura de fondo. No empezó con el número, nunca lo hacía. Hola, tío, dijo. Pues, ha pasado algo raro con el banco. ¿Qué cosa rara? Michelle y yo estábamos mirando el extracto, y creo que los intereses se nos fueron de las manos en una de las tarjetas. Son más altos de lo que pensábamos. ¿Cuánto más altos? Como 4,000, más o menos. Me quedé pensando en eso un segundo, como cuando piensas en cualquier número disfrazado de menor de lo que realmente es. Más o menos, ¿qué, Ryan? 4,200, admitió finalmente. Pero escucha, no te pido que me las des así como así. Estaba pensando que tal vez podrías hacer algo así como un préstamo personal, y yo te lo devolvería con intereses, un acuerdo de verdad. Ambos sabíamos, incluso mientras lo decía, que nunca habría un acuerdo de verdad. Habría una transferencia bancaria, luego silencio, y 18 meses después otra cifra disfrazada de menor de lo que realmente era. Pagué los $4,200 esa semana. Sin papeleo. Sin intereses. Me dije a mí mismo que era simplemente lo que hacían los hermanos mayores, y colgué antes de poder asimilar lo mucho que esa frase ya se sentía como algo que recitaba en lugar de algo en lo que creía. Ese era el trato que había hecho sin decirlo en voz alta. Y esta es la frase que habría grabado en esa carpeta si alguna vez hubiera tenido el valor de abrirla: el amor que mantiene un equilibrio constante no es amor, pero el amor que nunca comprueba ese equilibrio tampoco es seguro. Durante una década le tuve tanto miedo a la primera parte de esa frase que jamás me fijé bien en la segunda. Me decía a mí misma que comprobar las cuentas sería frío, que contar sería cruel, que las familias de verdad no se auditan entre sí. Y una familia que había pasado 36 años adoctrinándome para creer precisamente eso estaba a punto de enviarme una factura de $7,200 y llamarlo fiesta de cumpleaños. Bienvenidos de nuevo a Secretos y Destinos. Preparen sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden, los personajes de estas historias tuvieron todas las oportunidades para portarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y suscríbanse. Les va a encantar. Aquí viene la parte que nadie en mi familia sabía, porque contárselo habría parecido, en la extraña lógica interna de esa casa, como presumir. En mi familia, no puedes estar orgulloso en voz alta a menos que aquello de lo que estás orgulloso pertenezca a otra persona. 3 semanas antes, por fin había empezado con el papeleo de una casa, no era grande, un bungalow de 3 habitaciones en Shanks Corners con un garaje inclinado y una cocina que necesitaba reformas, y para mí era una auténtica catedral. Había estado alquilando un apartamento encima de una tienda de bicicletas en Welly Street desde que tenía 23 años, ahorrando para la entrada desde que cumplí 28, en una cuenta aparte que no había tocado en 8 años, la única cuenta en toda mi vida financiera que yo consideraba, medio en broma, como un candado. Mi asesor de préstamos, un tipo directo llamado Gregory Patterson de una cooperativa de crédito en University Avenue, había sido muy claro durante la evaluación crediticia.
2 semanas antes, sentado frente a mí, con mi expediente abierto sobre su escritorio, golpeó la impresión con su bolígrafo. Las reservas se mantienen exactamente donde están hasta el cierre. No contraiga nuevas deudas. No mueva grandes sumas, ni siquiera temporalmente, aunque planee devolverlas enseguida. Los analistas de crédito se ponen nerviosos con las grandes transferencias tan cerca del cierre, y los analistas nerviosos piden explicaciones que uno no quiere tener que escribir. ¿Qué se considera una gran transferencia?, pregunté, medio en broma, sabiendo ya que no me iba a gustar la respuesta. Cualquier cosa que parezca que no encaja en el patrón de sus gastos habituales, dijo. Te sorprendería la cantidad de acuerdos que se han frustrado en los últimos 30 días precisamente por eso. La gente entra en pánico, transfiere dinero para ayudar a un familiar y, de repente, tiene que explicar un retiro de $5,000 a un analista de riesgos que nunca los ha visto y al que no le importan sus motivos. Recuerdo haber reído un poco y decirle que eso no sería un problema para mí, que mi familia sabía que no debía pedir nada tan cerca del cierre. Sin saberlo aún, mientras firmaba esa pila de formularios de divulgación, en 14 días mi familia me iba a pedir precisamente esa cantidad sin tener ni idea del plazo que se les venía encima. Sin proponérselo, estaban a punto de pedirme que hiciera exactamente lo que le acababa de decir a un desconocido, con total seguridad, que mi familia jamás haría. Para mi familia, yo era simplemente el hermano con un buen trabajo al que le iba bien. Bien era un disfraz que llevaba puesto tanto tiempo que creían que era mi verdadera piel. No sabían de la hoja de cálculo donde cada dólar de mi vida tenía un nombre y un trabajo asociado. No sabían que $7,200 no eran un favor que pudiera absorber sin darme cuenta, sino la diferencia exacta entre cerrar la compra de esa casa en marzo y empezar todo el proceso de cero. Y saldría directamente de la única cuenta en mi vida que se suponía que por fin sería mía, lo primero que había construido que no era mantener a flote a otra persona. Creo que ese fue el detalle que finalmente me hizo reaccionar. No el pastel, ni siquiera la cifra en sí, sino el simple hecho de que, sin saberlo, estaban buscando directamente en el cajón que me había costado 8 años mantener cerrado. Así que llamé a mi hermano ese sábado por la mañana y hablé con voz tranquila, porque he aprendido que cuanto más calmada sueno por teléfono, más probabilidades hay de que la gente diga la verdad sin querer. Hola, dijo Ryan, contestando al segundo timbrazo, ya un poco a la defensiva, como si supiera que iba a llamar desde el momento en que envió el mensaje grupal. Antes de que digas nada, sé que es una cifra alta. No llamo para discutir. Solo tengo curiosidad por saber cómo es el presupuesto real, dije. No para pelear. Solo quiero tener una visión general. Lo dije 2 veces a propósito, solo para ver qué haría con el margen extra. Hubo una pausa, del tipo que Ryan hace cuando decide cuánto de algo te va a dar. ¿Por qué importa?, dijo finalmente. La familia cuida de la familia, Andy. Así es como lo hacemos. Y ahí estaba, toda la filosofía de funcionamiento de mi familia, expresada con tanta delicadeza que casi sonó a sabiduría en lugar de lo que realmente era. La familia cuida de la familia. Nunca significó, todos nosotros nos encargamos de todo de nosotros. Significaba los que podían cargar con los que no, y todos en esa casa habían pasado décadas llamándolo amor, así que nadie tuvo que llamarlo por lo que realmente era. ¿Cuánto cuesta el local?, pregunté, más suave esta vez. ¿Cuánto cuesta el vestido? ¿Cuánto has pagado ya como depósito? Ryan suspiró como si de repente yo fuera la difícil. Ya pagaste el depósito del local, recuerdas, allá por el otoño. Así que en realidad no es mucho más. Me quedé muy quieta. Lo recordaba, más o menos, como cuando recuerdas un sueño a la mañana siguiente, en fragmentos, fácil de olvidar. Ryan había pedido en octubre que le reservaran un espacio para eventos para que no perdieran la fecha, y yo le había transferido $400 sin pensarlo 2 veces, como había transferido 100 pequeñas cosas sin pensarlo 2 veces durante 10 años seguidos. Así que me estás diciendo, dije lentamente, que ya pagué la primera cuota de una fiesta que no sabía que estaba coorganizando. No lo hagas raro, dijo Ryan. Es el 16º cumpleaños de Sophie, hombre. Vamos.
Sentada a la mesa de la cocina, con el café ya frío y sin terminar, aún no lo sabía, aquella llamada era solo el comienzo. 10 minutos después de colgar, mi padre me iba a llamar, y lo que me dijera acabaría costándole a mi familia bastante más de $7,200 cuando todo terminara. Mi padre, Donald Morgan, tiene 71 años, trabajó 38 años en la línea de producción de una fábrica a las afueras de Beloit antes de jubilarse, y nunca en su vida ha sido lo que yo llamaría un hombre sutil. 10 minutos después de colgar con Ryan, mi teléfono volvió a sonar, y antes de mirar la pantalla ya sabía exactamente qué conversación iba a tener. Ryan me dice que le estás dando la lata con la fiesta de Sophie. Sin un saludo. Directo al grano, como siempre hace cuando ya está convencido de tener razón. Le pregunté cuál era el presupuesto real, dije. Esa es toda la conversación. Tienes el dinero, Andy. Siempre lo has tenido. Esta familia nunca se ha preocupado por ti como nos preocupamos por tu hermano. Y ahora, cuando él realmente necesita algo, te vas a quedar ahí sentado regateando la fiesta de cumpleaños de una chica de 16 años. Papá, son $7,200. No es una miseria. Es un coche usado. Es tu sobrina, dijo, y su voz se volvió monótona y fría, como solía ser justo antes de mandarme a mi habitación cuando era niño, solo que ahora tenía 36 años, estaba en mi propia cocina, en una casa que aún no había comprado. Pagas, Andy, o para mí, ya no eres de la familia. Lo digo en serio. Estoy harto de que actúes como si el dinero fuera más importante que la sangre. Me quedé allí parada, con el teléfono en la mano, un buen rato, y quiero ser sincera sobre lo que me pasó por la cabeza, porque creo que es lo más importante en esta historia. No sentí rabia. Sentí algo más tranquilo y mucho más esclarecedor que la rabia. Por primera vez en 36 años, sentí que podía ver la forma completa de aquello en lo que había estado metida toda mi vida. Vale, papá, dije. Te entiendo. Colgué y no le volví a llamar ese día. Esa noche hice una llamada, no a mi padre, ni a Ryan. Llamé al espacio para eventos junto al lago Monona que Ryan había reservado para la fiesta de Sophie, el mismo lugar cuyo depósito aparentemente ya había pagado en octubre sin entender del todo lo que estaba pagando. Soy Andy Morgan, le dije a la coordinadora, una joven llamada Kelsey. Yo fui quien pagó el depósito para el evento de Morgan en otoño. Necesito cancelar la reserva. Ah, claro, puedo ayudarle con eso, dijo Kelsey, sonando un poco confundida mientras abría el archivo. Su tarjeta está registrada para el depósito y el saldo. ¿Puedo preguntar qué ha cambiado? Circunstancias familiares, dije, que, si lo piensas durante más de 4 segundos, fue la frase más cierta que dije en todo el día. Luego llamé a la boutique de vestidos, una tienda en el centro, en State Street, donde Michelle aparentemente ya había reservado el vestido, de nuevo con mi tarjeta, un detalle que solo descubrí cuando el joven muy paciente que me atendió por teléfono me lo leyó. Por último, llamé a la pastelería, la que hacía el pastel de diseño de $700, y cancelé el pedido directamente, quedándome con el depósito en lugar de dejar que siguiera en una fiesta que ahora entendía con total claridad que había estado financiando en secreto todo el tiempo, sin que un solo miembro de mi familia hubiera mencionado jamás la palabra, por favor. A las 7:30 de la mañana siguiente tenía 14 llamadas perdidas, primero Michelle, luego Ryan, después mi madre, luego mi padre, y luego Ryan de nuevo, 2 veces más. Preparé una cafetera y me bebí la primera taza entera antes de devolver la llamada. Michelle llamó una segunda vez sobre las 8:15, y esta vez contesté, sobre todo porque su nombre en la pantalla no me inspiraba el mismo temor que el de Ryan o el de mi padre. Andy, por favor, dime que no lo has cancelado todo, dijo, y pude oír el pánico real en su voz, no era actuación, ni enfado, solo una madre desesperada. Sofía aún no lo sabe. No le hemos dicho que haya ningún problema. Sí que lo cancelé, dije. A los 3 proveedores. Siento que seas tú quien tenga que hablar con ella, Michelle. Lo digo en serio. Pero no me arrepiento de haber llamado. Podemos acordar un plan de pago, dijo. No tienes que comértelo todo de una vez. Solo necesitamos una parte, al menos,
para no perder los depósitos. Los depósitos ya eran míos, dije con la mayor suavidad posible. Los pagué en octubre. Simplemente no supe hasta el sábado que había sido yo quien había estado pagando todo desde el principio. Hubo una larga pausa, tan larga que me pregunté si la llamada se había cortado. No sabía que Ryan lo había organizado así, dijo finalmente en voz baja. Te lo juro, Andy, pensé que el local tenía su propio plan de pago. No sabía que tu tarjeta estaba registrada. Le creí. Quiero ser sincero al respecto, porque creo que es importante. Michelle nunca, en todos los años que la conozco, me ha pedido nada directamente. Siempre lo canalizaba a través de Ryan, siempre lo presentaba como idea suya. Y creo que ambos entendimos, cada uno al otro lado de la llamada, que nos habían ocultado partes ligeramente diferentes del mismo acuerdo. Voy a ir a tu casa mañana, le dije. Creo que ya es hora de que todos en esa cocina escuchen la misma versión de esto al mismo tiempo. Ese domingo por la tarde conduje hasta la casa de mis padres en Beloit, no porque nadie me convenciera, sino porque decidí, más o menos después de mi segunda taza de café, que si esta conversación finalmente iba a tener lugar después de 10 años, iba a ser en persona, en la mesa de la cocina, con todos presentes a la vez, en lugar de dispersa en 14 llamadas separadas donde la gente podía hablar en privado sin escucharse. Me llevé una carpeta de cartulina. Pasé la mayor parte del sábado por la noche armándola, revisando 8 años de extractos bancarios y antiguas conversaciones de texto, un proceso que me llevó mucho más tiempo del que esperaba, principalmente porque tenía que detenerme constantemente a reflexionar sobre lo que encontraba. Ryan y Michelle ya estaban allí cuando llegué. Sophie estaba arriba, por suerte con su teléfono, ajena a la tormenta que se avecinaba 2 pisos más abajo. Mi madre tenía los brazos cruzados en cuanto entré. Mi padre estaba de pie junto a la estufa con la postura típica de un hombre ensayando su discurso de apertura. Humillaste a tu hermano, dijo antes incluso de que me quitara el abrigo. El local llamó directamente a Ryan para preguntarle por la cancelación. ¿Tienes idea de cómo lo hizo quedar? Sí, la verdad, dije, porque fui yo quien llamó y canceló, usando mi propia tarjeta, la misma que está registrada en ese local desde octubre, cuando Ryan me dijo que solo era una pequeña reserva para que no perdiéramos la fecha. El rostro de Michelle hizo algo complejo. La mandíbula de Ryan se tensó. Ese no es el punto, dijo Ryan, con la voz cada vez más aguda. El punto es que me humillaste delante de un proveedor por una fiesta para tu propia sobrina, porque decidiste que esta era la batalla que querías librar hasta el final. Ryan, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Jamás te he alzado la voz en esta casa en 36 años. Ni siquiera voy a empezar a contarte la mañana en que por fin dejé de tenerle miedo. No se trata de tener miedo, interrumpió mi padre. Se trata de que decidiste, de repente, que el dinero te importa más que tu propia familia. No es algo repentino, papá. Lleva 10 años gestándose. Simplemente no eras tú quien llevaba la cuenta, así que para ti parece que surgió de la nada. Para mí no. ¿Y qué? ¿Has estado guardando algún tipo de rencor todo este tiempo? Dijo Ryan. ¿Esperando el momento perfecto para hacerlo estallar todo en el cumpleaños de mi hija? He estado guardando una carpeta, dije. No es un rencor. Hay una diferencia. Y creo que hoy es el día en que esta familia por fin lo aprende. Esperé hasta que el ruido en esa cocina cesó por sí solo, hasta que Ryan respiraba con dificultad, mi padre tenía la cara roja y mi madre se tapaba la boca con una mano, como si ya presintiera lo que iba a pasar y quisiera contener físicamente lo que venía. Entonces, puse 2 dedos sobre la carpeta y la deslicé hacia el centro de la mesa. Antes de que nadie diga una palabra más sobre cómo he manejado esto, dije, quiero que todos en esta cocina vean lo que hemos estado manejando durante 10 años. Nadie lo tocó, así que lo abrí yo misma, lo giré para que todos pudieran leerlo correctamente y extendí las páginas sobre la mesa, 10 años de la versión familiar del amor, detallados, fechados y totalizados en una moneda que siempre habían jurado que no usábamos. La transferencia, dije, señalando la primera línea. El depósito de seguridad. La factura del teléfono.
El saldo de la tarjeta de crédito que me dijiste que pagarías antes del 15. El depósito del lugar de octubre. Los $400 que adelanté para la reserva de la boutique. Está todo ahí. Cada transferencia, cada fecha, cada dólar. Mi madre se inclinó sobre la mesa, leyó el total al pie de la última página y vi cómo se le desvanecía toda la certeza del rostro. $38.750. Nadie dijo nada durante un largo rato. Fue, sin duda, el silencio más ensordecedor que jamás se había escuchado en esa cocina en los 36 años que llevaba entrando. No les muestro esto para lastimar a nadie, dije. Se lo muestro porque amo demasiado a esta familia como para seguir mintiéndoles en silencio sobre lo que realmente he estado haciendo durante la última década. Mi padre hizo un sonido como si quisiera hablar. Continué, aún en silencio, aún firme, creo que nunca antes había sonado tan tranquila en esa casa. Y no cancelo la fiesta de Sophie porque dejé de amarla, dije. La cancelo porque finalmente empecé a amarla. Esa fue la frase que me costó caro. La vi reflejada en cada rostro de esa cocina, la expresión de mi madre se desvaneció, mi padre se giró a medias como si físicamente no pudiera mantener el contacto visual con lo que acababa de decir. La boca de Ryan se abrió sin que saliera nada de ella, y lo peor de todo, Sophie, que había bajado las escaleras traseras en algún momento y estaba de pie en silencio en el umbral, habiendo oído lo suficiente como para comprender la forma de la cosa, sus ojos se llenaron de una manera que me rompió. Algo en el pecho que, sinceramente, todavía estoy tratando de reparar. No me retracté de nada. Esa, más que la cancelación en sí, fue la decisión que tomé esa mañana. Cada célula de mi cuerpo, 36 años de entrenamiento, me gritaba que suavizara la situación, que arreglara la expresión de todos como había arreglado todo lo demás en esa familia durante una década. En cambio, me quedé allí y dejé que la sala sufriera, porque la alternativa era dejar que todos siguiéramos enfermos en silencio y llamarlo paz, como siempre lo habíamos hecho. Gané esa mañana y sentí todo el peso del precio que pagué por ello. Cuando finalmente volví a hablar, no fue para disculparme, ni para hurgar más en la herida. Fue para marcar el límite que debía haber marcado 10 años y $38.000 antes. No voy a seguir así, dije. No más depósitos sorpresa en mi tarjeta. No más retenciones a mi nombre de las que me entero después. No más descubrir que ya pagué algo antes de que nadie me lo pidiera. Miré a Ryan. Pero no voy a abandonarte, ni a Sophie. Si quieres, podemos sentarnos a hablar, de verdad, y pensar en algo para su cumpleaños que ambos podamos permitirnos. Pondré una cifra real sobre la mesa para que todos la vean. Nunca más por debajo de ella. Ryan no respondió de inmediato. Creo que aún estaba demasiado sumido en su propio dolor como para comprender que le estaba ofreciendo algo mucho mejor que dinero, la verdad y una versión de su hermano que sí perduraría. Mi padre salió por la puerta trasera y dejó que la mosquitera se cerrara tras él sin decir una palabra más. Lo dejé ir, porque comprendí, estando allí de pie, que no se marchaba enfadado, sino que huía de algo que realmente lo asustaba, un hijo del que ya no podía obtener la paz en el único idioma que había aprendido a hablar con fluidez. Mi madre se sentó pesadamente a la mesa y se cubrió el rostro con las manos. No fue un final feliz, y quiero ser completamente honesto al respecto, porque una historia como esta te debe más a la verdad que a un final feliz. Nadie me abrazó al salir. Nadie me dijo que tenía razón. Entré en esa cocina y puse una verdad sobre la mesa, y la verdad hizo exactamente lo que la verdad hace. No te consuela. Aclara las cosas. De pie allí, entre los restos de una mañana que yo mismo había elegido, sentí algo que creo que nunca había sentido en esa casa en 36 años. Sentí que estaba en la cocina de mi propia familia siendo yo mismo, no como el que lo arregla todo, no como la cartera con pulso. Solo Andy, por fin, y a un precio considerable. Solo yo. Las semanas que siguieron fueron más tranquilas de lo que esperaba, y también más solitarias, y no voy a fingir lo contrario. Mi padre no me llamó durante casi un mes, y cuando finalmente lo hizo, fue por algo completamente distinto, un pequeño problema con la matrícula de su camioneta, nada menos.
Ninguno de los dos mencionó la cocina ni una sola vez, lo cual, según he aprendido, es lo más parecido a una tregua que un hombre como mi padre sabe ofrecer. Mi tía Carol dejó de hablarme por completo durante casi un año. El telégrafo familiar hizo exactamente lo que siempre hace, y en ciertos rincones de esa familia extendida me convertí, y en cierta medida seguí siendo, el hijo que abandonó a todos por dinero. He aprendido que no se puede corregir una historia en una casa que necesita desesperadamente a alguien que haga de villano. Así que, en general, los dejé. Pero esto es lo que resultó ser cierto. Mis ahorros permanecieron intactos, tal como debían estar. Mi préstamo se cerró a finales de marzo, justo a tiempo. Después, me quedé en la sala vacía de aquel pequeño bungalow en Shanks Corners y lloré, no de pena esta vez, sino por el extraño y desconcertante vértigo de estar dentro de un futuro que, por primera vez en mi vida adulta, era completamente mío. Ryan y Michelle redujeron la fiesta de Sophie a una reunión en el patio trasero con luces de guirnalda y unos 30 de sus amigos de verdad, y por lo que escuché después, fue la mejor noche de todo el año para esa niña. No me invitaron. Esa es una herida en particular que todavía estoy dejando sanar a la velocidad que necesite sanar. Pero Sophie me envió un mensaje de texto con una foto de esa noche, solo ella y sus amigos riendo bajo las luces, ninguno de los adultos en la foto, con un pie de foto que decía simplemente, querría que estés aquí. Unas 6 semanas después, Sophie me llamó ella misma, no a través de Ryan, ni de Michelle, solo ella, una noche entre semana, con un tono algo nervioso, como suelen tener los 16 años cuando han ensayado algo mentalmente varias veces antes de marcar. Oí algo de lo que pasó, dijo. En la cocina. No estaba intentando escuchar. Simplemente, estaba allí de pie y lo oí. Lo sé, dije. Te vi en la puerta. No estoy enfadada contigo, dijo rápidamente, como si necesitara decirlo antes que nada. Solo quería que lo supieras. Todo el mundo está reaccionando de forma extraña, pero lo entiendo. De hecho, hice los cálculos yo misma después de oír la cifra. $38,000 es una locura, tío Andy. Es como 4 años de universidad. Me reí por primera vez en semanas, sentada en mi propia cocina, genuinamente sorprendida por lo mucho que me alivió esa frase. En realidad, es más que eso. Si le sumas los intereses, nunca le cobré a nadie. ¿Ves? Eso es justo lo que quiero entender, dijo ella. En esta familia nadie explica las cifras reales. Simplemente dicen que las cosas cuestan lo que cuestan. No había pagado absolutamente nada en esa fiesta, y resultó ser, sin duda alguna, la mayor muestra de amor que mi familia jamás había logrado generar con la menor cantidad de dinero, lo cual poco a poco empecé a comprender que era la lección que, a pesar de haber gastado $38,750, nunca había aprendido del todo por mi cuenta. El mensaje que me confirmó que realmente había valido la pena llegó unos 4 meses después, de la propia Sophie. Había conseguido un trabajo a tiempo parcial en el cine de la plaza, había abierto su primera cuenta de ahorros y quería saber si podía enseñarle a crear una de esas hojas de cálculo de las que siempre le hablaba, porque tenía pensado ir a una excursión escolar y quería calcular el coste real antes de pedirles nada a sus padres. Leí ese mensaje de pie en mi propia cocina, en mi propia casa, y tuve que sentarme allí mismo en el suelo, porque ahí estaba todo, en un solo mensaje de una chica de 16 años. Era la cadena que finalmente se rompía, un eslabón lo suficientemente pronto como para que realmente importara. Sophie iba a crecer comprendiendo, de una manera que ninguno de nosotros llegó a entender del todo, que el amor y el presupuesto no son enemigos, que se puede mirar directamente a un número y seguir siendo generoso, amable, y seguir siendo, sin lugar a dudas, familia. Que revisar el saldo no es lo contrario del amor. Es lo que hace el amor cuando realmente pretende quedarse para siempre. Ryan me llamó esa misma semana, y por primera vez en muchísimo tiempo, no fue para nada por dinero. Simplemente era mi hermano diciéndome que había estado pensando en mí. No estamos bien. Quizás nunca lo estemos del todo. Pero un amor que mantiene un equilibrio inestable no es amor, y un amor que nunca comprueba ese equilibrio no es seguro, y finalmente aprendí a manejar ambas cosas a la vez sin dejar que ninguna me destruya.
Si Dios quiere, Sofía también lo hará. Si alguna vez has sido el cajero automático de la familia, el que siempre paga, al que solo llaman cuando rechazan la tarjeta, entonces ya sabes la verdad que se esconde tras todo esto. Me costó $38.750 y 36 años descubrirla finalmente. El mensaje de texto, el pastel, el ultimátum, la llamada que hice a las 8 de la noche. A veces, la palabra más cariñosa de todo el idioma es no. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole al botón de me gusta y suscribiéndote para ver más relatos familiares como este.